tal, amigos? Buenas noches, una vez más aquí en su programa Hechos y Derechos. Cada lunes a las 8 de la noche tenemos cita a ustedes y nosotros para escuchar un programa, una transmisión, siempre teniendo invitados especializados en su área, invitados conocedores de su materia. En esta ocasión, como todas las semanas estuvo anunciando, el tema es el despido y sus efectos, y contamos con la presencia precisamente de un especialista en materia laboral, a quien tengo el gusto de presentarles. Él es el licenciado Miguel Ángel Ramos Ortega. Miguel Ángel, bienvenido a tu programa. Gracias, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación, y de verdad es un placer tenerte conmigo, tenerte en el programa, porque desde hace años te conozco, eres un abogado serio, respetable en materia laboral, y desde luego yo creo que en la ciudad y en gran parte del país la persona más indicada eres tú, Miguel Ángel. Eres muy amable y te voy a regresar las flores que me estás dando, porque desde hace muchos años que tengo la oportunidad de conocerte. Para mí, el mejor abogado laboralista el abogado fiscalista que hay aquí en Chiapas, eres tú. Y el hecho de conocerte en esta nueva faceta y que me hayas tenido la oportunidad de haberme invitado, un gusto. De ahí lo que gustes. Gracias, Miguel Ángel. Anunciamos el tema del despido y sus consecuencias patronales, laborales, y vamos a empezar, parece irrisorio, ¿no?, por el principio. Miguel Ángel, ¿qué es el despido? Mira, en la ley no contempla realmente una definición propiamente de lo que es el despido, pero lo vamos a manejar de los siguientes tópicos: un despido injustificado y un despido justificado, aunque la ley también no lo contempla como despido justificado. Vamos a irnos por la parte primera que acabo de comentar, el despido injustificado, que es el que conocemos todos propiamente, el acto mediante el cual el empleador o patrón destituye de su empleo a un trabajador. En síntesis, ese sería. Y la otra, la que le llamamos despido justificado, que también no lo contempla con esas palabras la ley que rige la materia, lo contempla con la figura jurídica de rescisión de contrato de trabajo. Y para eso contempla una serie de causales para ello. Esto significa que en el despido, como tú lo llamabas, en la clasificación de justificado e injustificado, significa entonces que hay alguna razón para poder romper la relación laboral. En el injustificado quiere decir, como su propio nombre lo indica, es injustificado. No hay ninguna razón, es un acto unilateral del patrón de dar por concluido la relación laboral con su trabajador. Esto me genera una pauta. Fíjate que en diversas ocasiones, a través de diversos foros en lo que uno conversa, viene una inquietud, dado de los famosos derechos humanos. ¿Qué trajo consigo el derecho humano, hablando del despido, llámese injustificado? ¿Qué trajo? Los derechos humanos sirvió como un apoyo para los trabajadores que puedan hacer uso de ellos ante la autoridad, para que la autoridad cumpla con su obligación de los términos procesales que tiene. De forma esencial es eso. Pero en sí no hay un beneficio como tal. Digamos, quitemos la carga procesal. Hablemos ya de la parte del trabajo diario, hablemos de la ejecución diaria del trabajador. ¿El derecho humano entonces no vino a beneficiarle en nada al trabajador más que en la parte procesal? Efectivamente, para mí únicamente para que la autoridad cumpla con la obligación de los términos procesales, nada más. Esta parte que yo te decía de los derechos humanos, viene a mi inquietud una pregunta, ¿no? Hablándose de una mujer que está embarazada, ¿puede o no ser despedida? Qué pregunta tan curiosa, ¿no? Muchos podrían pensar que no puede ser despedida una mujer embarazada. Realmente la ley no excluye. Una mujer embarazada sí puede ser despedida, nada más que hay unas tesis por allá que ha emitido la Corte, en el sentido de que para que puedan despedir a una trabajadora que está embarazada, tiene que ser por una causa propiamente grave. No lo maneja tanto la ley en el sentido del despido injustificado como tal, sino que existe esa causa grave para que el patrón pueda rescindir el contrato de trabajo a una mujer embarazada. Pero vayamos a la parte práctica que tú conoces el día a día, porque pues, tu trabajo es finalmente el litigio de orden laboral. Pero ¿qué tan fácil, qué tan complicado, difícil, sencillo puede ser acreditar el despido para ubicar en la cuestión que tú decías, en la causa grave de la mujer embarazada? Bueno, para mí es en términos genéricos esto, no tanto a la mujer embarazada. Para mí, vamos a ver, voy a poner la siguiente circunstancia para que me dé yo a entender y en palabras sencillas. Cuando existe un conflicto laboral existen tres partes: trabajador, patrón y autoridad. Viene el trabajador, verbigracia, fuera la mujer embarazada, y le dice a la autoridad: ¿sabes qué? Fui despedida y estoy embarazada. Es más, y aquí está el justificante. Viene el patrón ante la autoridad y le dice: no es cierto, yo no la despedí. Ok,
Entonces, ¿qué hace la autoridad? ¿A quién de los dos le cree? Le tiene que creer a los dos porque todos somos iguales ante la ley. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hace la autoridad? Para eso se determina a través de cargas de prueba. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció para cada caso concreto una carga de prueba específica para quién de los dos, trabajador o patrón, le corresponde la carga de probar de acuerdo a lo que dice. Esto significa, Miguel Ángel, que ya en una cuestión de proceso judicial, jurídico ante la Junta de Conciliación, tratándose de causas graves, y ya tú decías, tanto la persona que esté o no embarazada, se torna complicado. Sí. Ahora, corremos entonces el peligro en la pregunta que finalmente no he terminado, que no hemos salido de la mujer embarazada, de que si no se llegara a acreditar la causa grave, aun cuando fuese naturalmente lógico o justo su despido, podría convertirse en un despido injustificado para la mujer embarazada. Sí, desde luego. Dependiendo la carga de prueba, que eso es lo difícil para nosotros los litigantes, manejar la carga de la prueba. Y ¿sabes qué sucede en la práctica? Y te lo digo también porque dirijo una firma, dirigimos empresas, y cuando llega el tema laboral, que evidentemente nosotros nos ocupamos, tenemos un problema los empresarios, y el problema es que nunca piensas que se va a dar una ruptura laboral, y esto provoca que, no sé si en las empresas que te toca asesorar, Miguel Ángel, tengan debidamente integrado un expediente laboral. No, la mayoría de los empresarios de las empresas no tienen muy integrados sus expedientes laborales de los trabajadores. La ley contempla la obligación que tienen los patrones para que tengan integrado, de acuerdo con un artículo, todos los documentos que tienen obligación y en su momento obligación de exhibir en juicio. Pero realmente ya en la práctica te encuentras con el problema de que no cumplen con esa carga. Y yo creo que para ustedes como abogados en el ámbito laboral, debe complicarse, lo digo por ignorancia, quiero aclararte en materia laboral, debe complicarse para ustedes muy difícil el que una empresa te contrate para que lleves un caso y no tengas un expediente laboral. Completamente, y la mayoría es así. Y vuelvo a insistirte, de ahí viene la ética que puedan tener todos los litigantes en materia laboral para que a partir del que te contrate un empresario que fue demandado por un trabajador, ¿qué es lo que debe hacer el abogado? Es tratar de buscar una alternativa de solución y que no se alargue el problema. Fíjate que esto da lugar, y me ha tocado escuchar desde mi punto de vista injusto la calificación que hacen sobre ustedes, es que cuando el abogado te propone una negociación con la parte, ignorando la importancia de un expediente laboral que no se tiene, en ocasiones se le tilda a ustedes de malos abogados. Sí, efectivamente, nosotros estamos supeditados a la buena o mala calidad del abogado que tenga o la ética profesional que tenga. En la práctica te puedo comentar de que uno representando a un empresario o una empresa, quieres negociar, tienes la plena disposición de negociar un asunto, pero te encuentras con que el abogado contrario, a la hora de establecer la pauta de solución, te dice sí, pero quiero una enormidad de dinero. Entonces eso ya hace que no puedas negociar ningún asunto. Tienes que litigarlo y ahí viene el riesgo. Un juicio es un juicio, no sabe uno para quién está a favor, no sabemos quién lo puede ganar. Aquel abogado que pueda asegurar que va a ganar el juicio, todavía cuando va a empezar, para mí en lo personal es un abogado que no tiene ética, es un abogado chambista que solo está diciéndole a su cliente, contrátame. O sea que, como en todas las materias, en la fiscal que me toca a mí desempeñar, Miguel Ángel, quiere decir que el juicio sigue siendo una moneda en el aire. Completamente. ¿Ganas o pierdes? Completamente, con todos los elementos que puedas tener. Ha llegado empresarios o empresas que me contratan y que me llevan toda la documentación, lo tienen en regla. Es más, no solo eso, me llevan renuncias, finiquitos firmados por el trabajador, no inventadas, reales. Y aún así me dicen, licenciado, con esto, ¿estamos seguros de ganar el juicio? Hay elementos para salir avante. Muchos elementos, pero asegurarles, caigo en lo mismo que dije hace ratito. Hasta que está la resolución se puede asegurar. O sea, Miguel Ángel, que un juicio con pruebas puedes ganarlo, pero también puedes perderlo. Y un juicio sin pruebas, puedes ganarlo, puedes perderlo. Completamente. Esto es el manejo de carga de prueba, lo que comentaba yo hace ratito. Lo difícil de nosotros los litigantes, los que nos dedicamos profundamente a materia laboral, nuestra obligación es conocer las cargas de prueba. A quién le corresponde la carga de probar depende de lo que se diga en el momento. Sobre todo, de acuerdo a lo que dice la propia jurisprudencia, que la carga de la prueba se fija de acuerdo a la contestación que haga el patrón. En ese momento se determina a quién de los dos le corresponde la carga de la prueba. Y te voy a poner un ejemplo burdo que a veces lo pongo en el despacho cuando estoy platicando. Esto de carga de prueba, haz de cuenta que es como un albañil cuando construye una pared. ¿Qué es más fácil?
construir una pared o destruirla. La verdad es que no hay ni parámetros de comparación. Claro. Construir una pared se requiere cierta técnica y que vaya quedando perfectamente. A destruir la pared, para los golpes a donde quiera. Claro. Hasta destruirla. Exactamente este ejemplo burdo que acabo de poner, eso es la carga de la prueba. Si tú tienes la carga de la prueba en materia laboral, está de tu lado acreditar lo que tú dijiste en el juicio, lo que te defendiste, o lo que dices, y si no está de tu lado, solamente estás destruyendo lo contrario. Me haces recordar cuando estás jugando cartas, barajas, ¿no? Que muchas ocasiones, Miguel Ángel, teniendo las mejores barajas, pierdes el juego. O teniendo las mejores, pierdes el juego, o teniendo las peores, ganas el juego. ¿En qué consiste? En la habilidad de saber en qué momento supiste tirar una carta sobre la mesa. Sí, realmente aquí la habilidad tal es que el litigante sepa quién le corresponde la carga de la prueba dependiendo de las circunstancias que conteste. Esto, Miguel Ángel, hablando de los despidos, me obliga a hacerte una pregunta. ¿El despido debe ser verbal, por escrito? ¿Hay algún procedimiento para no meternos en tantos problemas de al finalmente tener que indemnizar al trabajador? Vamos a ver, lo que manejamos al principio. Lo que es el despido injustificado, como su nombre lo indica, es injustificado como tal. No hay una razón del por qué. En el despido justificado, que no se utiliza esa palabra como tal en materia laboral, el despido justificado es una rescisión de contrato de trabajo. El artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo contempla aparentemente 15 causales para rescindir el contrato de trabajo a un trabajador, que a final de cuentas no son 15 causales, son más porque una por ahí tienen 2, 3. Esto es la circunstancia o la facultad que tiene el patrón para despedir legalmente a un trabajador porque el trabajador cometió alguna de las causas contempladas en la ley. Pero déjame que nos quede claro algo al público que amablemente nos sintoniza en este momento. Aun cuando hablamos de despido justificado, te pregunto, ¿es tan sencillo acreditar el despido? ¿Es en automático o el hecho de que se ubique en un supuesto, decías, ¿cuántos supuestos? 15 aparentemente. 15. ¿Quiere decir que si te ubicas en un supuesto, automáticamente se da el despido del trabajador? No, fíjate que no. Es más, tengo la oportunidad, ya llevamos un promedio de 30 años litigando en materia laboral, y yo creo que si he rescindido el contrato de trabajo unas 2, 3 veces es mucho. ¿Por qué? Vuelvo a recaer en lo mismo que dije hace rato, cargas de prueba. En materia laboral, quien rescinde tiene todo de su lado la carga de la prueba. Tiene que acreditar, de acuerdo al procedimiento para rescindir, de que a partir de que el trabajador cometió el acto motivo del cese, el patrón tiene 30 días para hacer la rescisión del contrato de trabajo. Ya que hizo la rescisión del contrato de trabajo, dice la ley que lo tienes que hacer por escrito, que le tienes que comunicar al trabajador las causas, motivos de ello, el fundamento legal y notificarle al trabajador. Y de acuerdo a la ley actual, si no lo recibe el trabajador, vas dentro de los 5 días posteriores a la que la Junta le notifique. Todo eso lo tienes que acreditar ante la autoridad, y si no lo acreditas, es un despido injustificado. Pero no solo eso, tienes que acreditar la causal de rescisión. Entonces, mucha carga de prueba realmente. Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo, uno de los más comunes, ¿no? Llega el trabajador y estando en sus labores se pone a ingerir bebidas alcohólicas. ¿Estarás de acuerdo conmigo o no de que se dio, desde el punto de vista de la ley, una causal de despido? Sí. Se dio. Sin embargo, me estás diciendo que aún cuando se da la causal, no es tan sencillo acreditar ese supuesto, no obstante que a lo mejor lo estás viendo tú como patrón y lo está viendo todo el mundo. Sin embargo, no opera el despido de manera automática y corres el peligro que si no acredita los elementos de manera adecuada, ese despido que el trabajador en estado pleno de embriaguez termina siendo un despido injustificado. Perfecto. Te voy a poner un ejemplo, una anécdota que me sucedió a mí y real. Un empresario restaurantero me habla de repente, de los que asesoro permanentemente, me habla como al mediodía y me dice: licenciado, fíjese que uno de mis meseros acaba de llegar y está muy tomado. Está tomado y está haciendo un relajo ahí en el restaurante. ¿Qué hacemos, licenciado? Cosa curiosa, te vas a espantar lo que le contesté. Le dije: ¿sabe qué? Dele unos 100, 200 pesos al mejor amigo de él, para que ya con eso le diga a la persona que está tomada que le invita unas cervezas a otro lado, que se lo lleve. Se espantó el empresario. Que continúe la borrachera. Exactamente, se espantó el empresario y me dice: ¿cómo es posible que me diga usted eso, licenciado? Efectivamente, porque lo más importante que hay que cuidar es la fuente de empleo, que quede ahí. Posteriormente haremos los trámites legales. Me podrán juzgar algunas personas que estoy seguro que me están viendo, en el sentido de que entonces estamos perdiendo la oportunidad de acreditar la causal, el hecho de que está tomado. Sí, porque, perdón, Miguel Ángel, porque se ubicó en el supuesto que los que no sabemos derecho laboral
diríamos, esta es la oportunidad, y a lo mejor el trabajador que te caía mal, ¿no? Y estabas buscando una oportunidad que te está dando, y resulta ser que me estás diciendo que no sacaste ventaja de la situación a la que se encontraba el trabajador en un supuesto de despido injustificado. Efectivamente, completamente toda la razón, pero ya en la práctica, qué difícil es. ¿Por qué? ¿Cómo obligas a la persona que está tomada a que se haga el análisis de alcoholemia? No, tendrías que forzarlo, ¿eh? Sí. No puedes. Y no puedes. No puedes. Oh, mira, qué complicado es. Y mira, te decía esto porque cuando ignoramos el derecho laboral, a veces nos lleva a tomar decisiones erróneas. Y tú lo acabas de decir, un despido que es justificado se torna injustificado. Ahora, esto nos hace una pregunta, Miguel Ángel. Cuando tú despides a un trabajador, tú nos hacías la separación, despido justificado e injustificado. Debe haber también una diferencia en cuanto al pago de prestaciones de uno y del otro. Sí, sí, desde luego. Mira, en un despido injustificado, ¿qué prestaciones puede reclamar un trabajador? Y que a la postre gane el juicio. Puede reclamar la indemnización de 90 días de salario. Una prima de antigüedad de 12 días de salario. Y si me permites hacer la anotación sobre la prima de antigüedad, de esto de 12 días, de 12 días por cada año de servicios prestados, dice la ley que cuando el salario del trabajador excede del doble del salario mínimo vigente del área geográfica, este es el tope máximo para cuantificar esa prestación. Sí, ¿Qué cosa quiere decir? Si el trabajador gana 500 pesos diarios, la prima de antigüedad no se le va a pagar a 500 pesos diarios, se le va a pagar al doble del salario mínimo vigente. Es donde se equivocan. La otra, aquellas prestaciones que le hayan quedado de ver. Fíjate que tengo una curiosidad, porque cuando he visto demandas laborales hechas a los clientes que asesoramos en la empresa y nos toca que de pronto la leo, me llama la atención que el trabajador reclama dos tipos de prestaciones parecidas. Las famosas 12 días por año y 20 días por año. Y yo digo, son 12 más, son 32 días por año. Y también, déjame decirte, Miguel Ángel, que en ocasiones la he visto que pagan esa prestación, la razón no lo sé, pero yo sí quisiera aprovechar la oportunidad que contamos contigo y eres un especialista en materia laboral. ¿Cuál es la diferencia entre los famosos 12 días por año y los 20 días por año? Ese ratito me hiciste la pregunta que qué prestaciones puede reclamar un trabajador en caso de un despido injustificado y en caso de una rescisión de contrato de trabajo. La primera, ya te comenté, la indemnización constitucional de 90 días de salario, la prima de antigüedad de 12 días por año. En el caso de una rescisión de contrato que lo gane el trabajador, ¿qué prestaciones puede reclamar? Exactamente las mismas. La indemnización constitucional de 12 días, de 90 días. 12 días por año de servicios prestados, que es la prima de antigüedad, y la que me estás diciendo ahorita, 20 días por año. ¿Cuál es esa diferenciación que existe entre una y otra? La ley es muy clara, o mejor dicho, la jurisprudencia en este caso, y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros que asesoramos empresarios, en la que los contadores de las empresas liquidan con 12 días por año y 20 días por año, y sin embargo no les corresponde en despidos injustificados. ¿Cuándo corresponde a los 20 días por año? La jurisprudencia de la Corte es muy clara. ¿Cuándo? En casos muy específicos. En los casos del artículo 50-51, que habla en los casos de rescisión de contrato de trabajo. Es decir, si tu patrón me rescindes el contrato de trabajo a mi trabajador y esa rescisión es injustificada, a mí me va a corresponder como trabajador los 90 días de salario de indemnización constitucional, la prima de antigüedad de 12 días, que siempre van a ser 12 días, más 20 días por año. Y otra cosa, a salario total. No al doble salario mínimo, como lo comentaba yo hace ratito. ¿Qué otro de los casos se genera a los 20 días? En caso que yo, trabajador, rescinda mi propio contrato de trabajo por causas imputables al patrón. Que no me pagues el salario, por una falta de probidad y honradez. Algunas de las otras circunstancias que se generan a los 20 días por año es cuando, por ejemplo, demanda un trabajador a una empresa y la empresa se niega a someter sus diferencias al arbitraje. Es decir, dice, no voy a juicio. Automáticamente se le condena a la indemnización constitucional, la prima de antigüedad y 20 días por año. ¿Pero qué sucedería, Miguel Ángel, si yo contraté al trabajador por tiempo indeterminado? Es decir, no hay una fijación establecida en el contrato laboral, pero le rescindo el contrato. ¿Aún en ese caso tendría que pagar en los 20 días por año? En los casos de rescisión de contrato, sí. En los casos de rescisión, en el caso que el ejemplo, que un trabajador comete alguna de las causas que contempla el artículo 47, que es el que regula esto, y a la postre tú, patrón, no logras acreditar esa causal,
y la rescisión es injustificada, vas a tener que pagarle al trabajador la indemnización profesional de 90 días, la prima de antigüedad de 12 días por año al doble del salario mínimo y 20 días por año y otra cosa, a salario total. Déjame entonces puntualizar en algo. Los 20 días por año que estamos hablando queda condicionado a que nos sometamos a juicio. ¿Y mediante laudo? No, ya está contemplado en qué casos especiales y específicos se generan los 20 días por año. Como dije, en casos de rescisiones de contrato de trabajo, en caso de que el patrón se niegue a someter sus diferencias al arbitraje, en caso de que un patrón se niegue a acatar un laudo. ¿Qué cosa es esto? Que en el laudo está condenado un patrón a que reinstale al trabajador. Pero la ley contempla 3, 4 casos especiales en cuando un patrón puede negarse a un condenado a reinstalar al trabajador. Un trabajador de confianza, o un trabajador que si lo regresa a sus labores, maneja cuestiones de valores. Ya. Ahora, esto viene a una pregunta importante, Miguel Ángel. Puede ser que el patrón me despida a su juicio de manera justificada, a su juicio. Ahora, ¿qué debo hacer o qué tiempo dispongo para poder hacer valer el despido que generalmente el trabajador considera que es injustificado? Para ejercer una demanda por despido justificado, la ley es muy clara, tiene 60 días para meter su demanda laboral. Ahora, ¿sucede entonces, Miguel Ángel, que si pasados los 60 días el trabajador, aun cuando haya sido un despido injustificado, pierde el derecho? No, puede meter la demanda laboral. En materia laboral existe una figura jurídica que se llama prescripción, y la prescripción solamente no es un presupuesto procesal de oficio, sino que es un medio de defensa. Aunque el despido haya sucedido un año y el patrón no se defiende o no se excepciona con la prescripción correspondiente, el juicio continúa normal y lo pueden condenar. A ver, entonces déjame aclarar. Me despidió mi patrón hace 4 o 5 meses, promuevo mi demanda por el despido injustificado, el patrón no hace valer la prescripción que tú me decías. Lo condenan. El juicio continúa y puede ser que aún no teniendo el derecho desde el punto de vista laboral, porque nos decías, son 60 días para poder ejercer un derecho, el patrón terminaría perdiendo el juicio, sí, y terminaría pagando la indemnización al trabajador. Efectivamente, por no defenderse y no anteponer la excepción de prescripción. Ahora, ¿qué sucede cuando en la Junta demanda al patrón, llegamos a un acuerdo? Ese acuerdo que llegamos en el patrón y el trabajador, ¿qué efectos tendría? Totales puede, o sea, lo único que tiene que vigilar la Junta cuando hay un acuerdo de voluntades entre patrón y trabajador, que no haya renuncia de derechos. Es decir, que no exista un menoscabo en los intereses del trabajador. Es lo único que tiene, y de ahí puede acabar en cualquier momento. Ahora, yo te pregunto, mi patrón me despide, haciendo un cálculo de mis prestaciones me corresponde, vamos a poner un número, 100,000 pesos. Pero llegamos a un convenio entre mi patrón y yo y me paga 70,000. Es decir, estoy conviniendo en dejar de percibir 30,000. Esa diferencia, aun cuando conviene con mi patrón, ¿puedo demandar ante la Junta de Conciliación y recuperar los 30? A ver si estoy entendiendo. ¿La negociación primaria que me dijiste es ante la propia autoridad? No, vamos a hacer los dos supuestos. Primero lo hacemos en las oficinas del patrón. Okay. No, de antemano sí puede reclamar porque hay una figura jurídica en materia laboral que se llama renuncia, que no existe renuncia de derechos. Ahora te pregunto, ¿si lo hacemos ante la Junta? La Junta tiene que vigilar para que en la realización de un convenio que precisamente no exista eso, renuncia de derechos. Es lo primero que tiene que verificar. Entonces, ¿quieres decir que si haciendo el cálculo de las prestaciones y me daba 100,000 pesos en el ejemplo que pusimos, la Junta tiene la obligación que esos 100,000 se paguen? Si hay un laudo ya ejecutoriado, sí. ¿En un procedimiento? No se sabe todavía si le corresponde o no. Entonces quiere decir es una perspectiva, nada más. Quiere decir que en la etapa, ¿cómo se le llama la primera etapa en un juicio laboral? Proceso ordinario, nada más. Proceso ordinario, es algo así como la conciliación, ¿no? Hay una etapa de conciliación, aunque la etapa de conciliación en sí es en todo el juicio, en cualquier momento, desde cualquier estado procesal, se puede negociar el asunto. Entonces, significa entonces, Miguel Ángel, que en cualquier etapa de la conciliación que me decías que durante todo el procedimiento podemos llegar a negociar una cantidad inferior a la real y dar por terminado el juicio. Sí, pero que no exista renuncia de derechos. Correcto. O sea, no puede el patrón reconocer, sí te despedí y te reconozco que te voy a pagar 2 meses de salario. No existe eso. Ahora, fíjate que es muy común también que de pronto haya un juicio, duró el tiempo que tú quieras, pero al terminar el juicio sucede que el patrón
no tiene la capacidad económica para pagar un laudo, una condena. ¿Qué sucede en esos casos, Miguel Ángel? Qué buena pregunta, porque no sucede nada, no se puede hacer nada. En materia laboral, si el patrón no tiene dinero, no se le puede quitar nada. Y si no, o sea, no tiene bienes, no tiene dinero, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Cómo hacer efectivo el juicio eso? A diferencia de otra materia, que esa insolvencia se puede traducir en un tipo de ilícito. Sobre la cuestión de los litigios, recuerdo hace un tiempo, exactamente no sé cuándo sucedió esto, pero los famosos salarios caídos. El salario caído, si el juicio dilataba 10, 15, el tiempo que dilatara, finalmente el patrón, cuando lo condenaban, tenía que pagar por todo el tiempo que había pasado, había transcurrido el juicio. Ahora hay una nueva modificación, Miguel Ángel, si no estoy mal, por favor ubícame, son 12 meses aún de salarios caídos, aún cuando haya dilatado mucho tiempo el juicio. Completamente. En 2014 hubo una modificación, noviembre, una modificación a la ley, en la que antes los salarios caídos eran indefinidos por todo el tiempo que dilataba el juicio laboral. Lógicamente las demandas laborales eran muy fuertes. A partir de esa modificación, los salarios caídos ya solamente es lo de 12 meses y de ahí un porcentaje por cada mes que va pasando. Esto me llama la atención, me quiero ubicar como trabajador. Que no me conviene, Miguel Ángel, dilatar 6, 7 años, porque antes si dilataba 6, 7 años, yo ganaba los 6, o sea, no perdía. Pero hoy me estás diciendo que si tarda 4 o 5 años, al final de salarios caídos me van a pagar 1. Efectivamente. O sea que hoy el trabajador, creo, desde mi perspectiva, no sé si estoy mal, lo más conveniente o la vía sugerente que pudiera salir de esta práctica sería llegar al arreglo, a la negociación, porque no tiene sentido tardar 7, 8 años y finalmente solo 1 voy a recuperar. Efectivamente, realmente en ese sentido tienes la razón. En la modificación a la ley se hizo únicamente para que realmente los juicios no fueran tan gravosos para el patrón. Pero también supuestamente modificaron la ley para que los tiempos laborales de los juicios se acortaran. Pero solamente fue en teoría, porque realmente los juicios laborales sí son tardados. Vamos a hacer una pequeña pausa, Miguel Ángel, y quiero saludar a las personas que amablemente se conectan con nosotros. Le mandamos un saludo a Enoch Aguilar, le parece que es un tema interesante que estamos abordando. A nuestro buen amigo, el contador público Juvencio Gutiérrez Urbina, nos escucha también el abogado Jorge Enrique Padilla, Jonathan de la empresa Integra Consorcio, también nos está escuchando la licenciada Claudia Sánchez Gómez, el contador Luis Velázquez, Robin Hernández Roblero, Josefa López, también nos escucha, a quien le mando un cordial saludo, una compañera mía de la universidad. Anaí Ortiz, nos escuchan también de la Ciudad de México, le mandan saludos Rosa María Zúñiga. David Mesa Montes nos está escuchando, le parece que estamos abordando un buen programa y nos felicita por el invitado. Nayar Martínez, Arnulfo Sánchez Miranda, Carlos Fabre, nuestro director de Público y Privado, también nos está escuchando. Y me hacen una pregunta los de Isaí Chiapas, o hacen un comentario. ¿Existe el fraude en perjuicio de terceros? En el caso de que se invente una relación laboral con el único propósito de provocar insolvencia de la empresa. Quiero entenderla bajo el siguiente punto de vista. De que un trabajador es contratado por una empresa, le paga a otra. Así lo estoy entendiendo, ¿eh? Si fuera así como el ejemplo que acabo de poner, porque no lo entendí en su caso muy bien, entonces la pregunta, pero si fuera el caso concreto que acabo de poner, uno recibe el trabajo y el otro paga. Hay una solidaridad de responsabilidad ahí. Fíjate que aquí lo estoy viendo como una especie de estrategia, ¿eh? Porque fíjate, vuelvo a leer. Existe el fraude en perjuicio de terceros. En el caso de que se invente una relación laboral con el único propósito de provocar insolvencia de la empresa. Esto es, yo estoy entendiendo, Miguel Ángel, que se inventó la relación laboral, evidentemente se llevó el juicio, lo condenan a la empresa, paga la empresa y ahora sí, la empresa se encuentra plenamente justificada para decir, si tenía dinero ya no lo tengo, pagué una indemnización laboral, no sé, la cantidad que quieras. La estoy viendo así como una especie de salida, ¿no? Pero bueno, sí, Jorge, está muy en este mundo complicado que llegue a eso. Mira, se conecta una exalumna tuya y es Australia Brantes. Un saludo a eso. No solo alumna, una gran amiga. ¿Qué sucede con las cuotas obrero-patronales durante un juicio laboral? ¿Se da de baja el trabajador ante el IMSS? ¿Queda desprotegido el trabajador de estas prestaciones? Qué buena pregunta, fíjate.
porque se supone que la seguridad social debe seguirse pagando por todo el tiempo que dilate la relación laboral. Sin embargo, cosa curiosa, en el tiempo que dura el juicio no existe, entre comillas, una relación laboral. Si gana el juicio el trabajador, van a condenarlo a determinadas prestaciones derivado de ese rompimiento de relación laboral. No sé si me doy a entender. Pero ¿y si no lo gana? Menos por ahí. Bien, fíjate que también hay un detalle que quiero comentarte, no quiero irme porque nos va a ganar el tiempo. Las famosas actas administrativas. Se ubica el supuesto, voy a regresar al ejemplo que decías hace rato, llega el trabajador en estado de ebriedad, levantas el acta administrativa, lo corres y celebras con bombo y platillo que el despido está plenamente justificado. Por favor, Miguel Ángel, coméntame esto de los efectos del acta administrativa, sus consecuencias, su procedimiento, su beneficio sobre todo, cuando creemos los patrones que por el hecho de haber levantado una acta administrativa nos encontramos ya a salvo. Ok. Te voy a manejar sobre los dos apartados, el A y el B. El A que maneja la iniciativa privada, el B que maneja lo que es la burocracia. Fíjate, en el apartado A, las actas administrativas es la mejor herramienta que puede tener un patrón para regular la conducta de un trabajador. Pero hasta ahí nada más. Hasta ahí es lo único que le puede llegar a servir. Pero sin embargo, a diferencia en el apartado B, ya no le queda la potestad al patrón. Tiene que levantar acta administrativa con determinados requisitos para implementar una sanción al trabajador. O sea, ¿que le beneficia o le perjudica que el patrón levante una acta administrativa? Dentro de mi punto de vista le beneficia mucho porque regula mucho las relaciones laborales, la conducta de un trabajador. Pero logra la eficacia de acreditar, como hablabas hace rato de la carga de prueba, ¿el acta administrativa te pudiera servir para acreditar que el despido fue justificado? Sí y no. El acta administrativa, acuérdate que bien o mal, solamente es un acto unilateral del patrón. Quiere decir que solamente lo está diciendo él. Tiene que estar correlacionado con otras pruebas para que se le dé pleno valor. En este caso del apartado A, del 123 constitucional. Entonces, ¿el acta administrativa está condicionado a un perfeccionamiento a futuro? En el apartado A, sí. En el apartado B es obligación levantar actas administrativas. En el apartado A, cuando se levanta un acta administrativa, tú como abogado especializado en materia laboral, ¿aconsejarías que el acta administrativa siguiera su curso o lo guardes al expediente? No, para mí las actas administrativas es la mejor herramienta que tiene el patrón para regular la conducta de los trabajadores. No necesariamente para que despidan a un trabajador, sino para regular sus conductas. Hay trabajadores magníficos que de repente cometemos algún tipo de error, alguna incidencia a la hora de estar trabajando. Se levanta un acta administrativa y solamente se le regula su actividad. Entonces, ¿significa que hay una especie de efecto psicológico en el acta administrativa? Completamente. Pero ¿no te atreverías que el acta administrativa tuviese un proceso de carácter judicial o laboral para en un determinado momento lograr que si el trabajador se ubicó en el supuesto, a lo mejor le levantas una, dos, tres, le llamas la atención, pero cuando de plano ya rebasó la raya, hagas efectiva las actas administrativas? En el apartado B del 123 constitucional, que son los que regulan las relaciones laborales de los trabajadores con los patrones, es obligatorio levantar actas administrativas. En el apartado A no es obligatorio, pero sí ayuda mucho para regular la actividad. Muy bien. Antes de terminar el programa, me nace una inquietud, y esto es una cuestión de leyenda de barrio, como le decimos. El hecho de ser trabajadores, de manera natural, siempre decimos los que ignoramos la materia laboral. La Ley Federal del Trabajo es proteccionista al trabajador. Significa entonces que toda demanda que promueva un trabajador va a ganarlo en contra del patrón. ¿Esto es cierto? No, eso no es cierto. Todo lo que es materia jurídica laboral se maneja a través de cargas de prueba. Si quien tenga a su lado la carga de la prueba no lo logra acreditar como tal, pues de antemano va a perder el juicio. O sea que el solo hecho de ser un trabajador no me garantiza que el juicio lo voy a ganar de manera automática. No, hay una figura jurídica que se llama reversión de carga de prueba. Los especialistas en materia laboral que manejan patrones, hay formas de hacer que se revierta esa carga de prueba. En lugar de que el patrón tenga de su lado la carga de la prueba, se le revierte al trabajador para que él sea el que lo acredite. Y si no lo acredita, no existe el despido. En materia laboral voy a retomar la forma paradójica que decimos hace rato. Es como la moneda en el aire, tanto para el patrón como para el trabajador. Esto significa, Miguel Ángel, que el juicio lo puede ganar el trabajador, pero también lo puede perder. Efectivamente. Y el patrón puede ganar el juicio, pero también puede perderlo. Efectivamente.
Cerremos el capítulo de la famosa demanda, esta cuestión de los despidos justificados e injustificados. Y ahora déjame pasar a un tema interesante también en materia laboral, la famosa desaparición de las juntas. ¿Qué tan de cierto hay, Miguel Ángel? No es cierto, están las juntas de por medio. Pero van a desaparecer, se comenta que desaparecerán las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Qué va a suceder en el mundo laboral? Y la verdad, para que llegue a suceder eso, se me hace muy difícil que le lleguen a desaparecer. Tal vez algún criterio por allá aislado que hay, pero realmente es las autoridades competentes para conocer y resolver los conflictos de un trabajador y patrón. Ahora, con la nueva reforma laboral, se tiende a que la Junta de Conciliación y Arbitraje cambiará de nombre, cambiará de dependencia. ¿Qué va a suceder con todo este movimiento laboral que está sucediendo? No hay ninguna tendencia todavía, no se sabe nada en concreto. Pero alguna perspectiva que se escuche, que dejará, porque hoy en día tengo entendido que la Junta de Conciliación y Arbitraje pertenece a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Quiere decir entonces, Miguel Ángel, que seguirá perteneciendo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hasta ahorita sí, completamente. Ahora, desde tu punto de vista como laboralista, ¿consideras que es lo más obvio? ¿Consideras que debe funcionar como un organismo autónomo o debe pasar parte del Poder Judicial? ¿Cuál sería tu perspectiva como abogado? Digo, pues hasta ahorita ha funcionado bien como ha estado. No le miro todavía una perspectiva de cambio en ese sentido. Te lo comentaba yo esto porque fíjate que en algún momento se corre la voz, se dice van a desaparecer las juntas y hay ese temor de los trabajadores y los juicios que se están ventilando ante la Junta de Conciliación. ¿Qué va a suceder con mi caso? Híjole, qué pregunta tan difícil, porque a final de cuentas es difícil que llegue a desaparecer las juntas. Si desaparecieran, tendrían que el Estado crear las autoridades competentes para conocer y resolver los juicios. O sea que los derechos de los trabajadores, independientemente que se pierdan, que se desaparecieran o no, el derecho del trabajador finalmente sigue tutelado. Completamente. Miguel Ángel, estamos casi por terminar. Recomendaciones que pudieras dar al trabajador en una primera instancia y luego pasar a las recomendaciones que pudieras darle a un patrón en materia de despidos. Híjole, qué difícil. ¿Qué recomendaciones de los trabajadores? Pues cumplir completamente con las obligaciones que están pactadas. Igual el patrón, cumplir con todas las disposiciones, cumplir con todas las obligaciones que ha contraído con su trabajador. ¿Consideras entonces, vamos a retomar la parte inicial, consideras entonces importante que el patrón cuente con un expediente laboral, integre de alguna manera la hoja de vida de los trabajadores, sobre todo para que sepa a quién tiene y también especialmente, Miguel Ángel, porque si en un futuro hubiese un juicio, nos acaba de decir que es bien interesante y bien importante contar con un expediente de los trabajadores? Importantísimo. Cada incidencia que suceda en la relación laboral hay que contar con el antecedente correspondiente. Miguel Ángel, quiero aprovechar y no sé si significa comprometerte, pero no sé, seguramente nos están escuchando los pequeños, grandes, medianos empresarios, particulares, contribuyentes, interesados y que sin duda alguna pueden tener una problemática. Miguel Ángel, ¿contamos con tu apoyo para demandas de orden para el trabajador, para las empresas? Efectivamente. Estimados amigos, está con nosotros el licenciado Miguel Ángel Ramos Ortega. Es un conocedor de la materia laboral. De lo que recuerdo de él, fue en algún momento presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y considero que puede ser de gran ayuda para ustedes como empresarios, como trabajadores, contar con la asesoría de un profesional especializado en el área laboral y desde luego yo creo que no hay mejores manos desde mi punto de vista. Siempre digo, Miguel Ángel, de broma, y ojalá la gente que trabaja conmigo, lo he dicho, que si un día tengo un problema laboral, que espero que no, toco madera, tú resolverías mi caso. Por lo menos te apoyaría yo. Estimados amigos, tenemos aquí en Tuxtla un abogado, un conocedor de la materia laboral y yo creo que habrá que obtener el mayor provecho posible de un conocedor de la materia, no es un improvisado, sin embargo, hoy lo hemos invitado y ha aceptado y de verdad, Miguel Ángel, te agradezco que hayas estado en este programa y espero que en algún momento futuro, no seguido, pero sí cercano, estés con nosotros para seguir aprovechando tu experiencia, la oportunidad que nos das y sobre todo seguir hablando de estos temas laborales que si llegase a darse de la desaparición de las juntas, me encantaría que nos hablaras y nos explicaras para ahora sí, para eliminar esas falsas ideas que nosotros tenemos en el mundo laboral. Cuando gusten, con mucho gusto. Estimados amigos, una vez más les agradecemos por estar en su programa Hechos y Derechos en este tema laboral con el licenciado Miguel Ángel Ramos Ortega y los esperamos el próximo lunes para un programa más con un tema interesante como fue el de hoy. Gracias, buenas noches, hasta pronto.